la mera verdad es que fuimos levantados, fuimos rescatados desde antes de la fundación del mundo para hacer esto. Así que siento que el Señor buscará ser complacido y nosotros debemos de buscar hacerlo. Que Dios nos bendiga esta noche, amados hermanos. Precisamente esto que acabamos de hacer es una de las cosas que no deja de causar desasosiego, inquietud, malestar. Se muestra inquieto, molesto, incómodo. Cuando hay un puñado de hombres, un grupo de hombres, por qué no decirlo, una multitud de gente que alaba al Señor Jesucristo. Y esto provoca en el enemigo desarrollar cosas a fin de venir y manifestarse para impedir y estorbar en alguna manera. Él busca primero hacer que nosotros los adoradores no tengamos satisfacción y deleite en hacer esto. Él está de manera sutil metiendo pensamientos, ideas, inquietudes, crea un sentir de alguna manera que nos hace menospreciar este tiempo. Y no importa cómo nos sintamos y no demos lugar a que esto nos afecte y que no le demos al Señor la alabanza que Él merece y, como he dicho otras veces, la alabanza que a nosotros nos trae vida, que a nosotros nos permite ser expuestos delante del Señor para tener una relación de amor con Él y tener como resultado el hecho de ser conformados a su imagen, a su semejanza. Este es el mecanismo. Esta es la manera, es la forma que ha sido diseñada por el Señor. Por eso debemos levantar un altar de holocaustos para tener encuentros genuinos, originales con el Señor, que hagan esta obra. Si de alguna manera debe haber un lugar, una condición donde podamos experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas, es en estos encuentros, es en este acercamiento, es en esta experiencia en la que nos damos a conocer al Señor y en la que Él se da a conocer a nosotros. Entre más tiempo y de mejor manera lo hagamos, más pronto vamos a ver el resultado que se ofrece, hermano, que tendrán aquellos que buscan al Señor genuinamente, que buscan al Señor con todo su corazón y que lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, demostrado en esta entrega incondicional. Usted sabe que el holocausto continuo es voluntario, pero hermano, se va volviendo incondicional para nosotros mismos, porque nos damos cuenta que hemos descubierto la fuente que nos da la vida, y esa fuente es encuentros con el Señor a través del holocausto continuo, que tiene que ver con adoración, alabanzas, cánticos, salmos, música, por supuesto, música de los cielos, música ungida, cánticos ungidos, no otra cosa. Nosotros nos acercamos al Señor para tener un tiempo, un momento de amor, de una relación íntima, espiritual con Él. Hermano, lo que va a venir a traer como resultado es que el amor por el Señor crecerá. Y como amamos tanto al Señor, terminaremos siendo como Él es. Es la manera, es la forma. Por eso el enemigo, hermano, busca la forma de estorbar, de impedir. Y si no nos puede detener con intervenciones espirituales, va a proceder con cosas físicas, porque Él es capaz de derribar un lugar donde pueden estar reunidos
un grupo de personas que están adorando en espíritu y verdad, Él es capaz de derribarlos si fuera necesario. O puede traer cualquier otro tipo de situación que impida, que detenga. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Esto es lo característico dentro de los aspectos que la palabra de Dios nos enseña en relación a los últimos días. Por años, hermanos, la iglesia que comenzó con una pureza, que comenzó, hermano, con una actividad espiritual genuina, se ha venido contaminando a través del tiempo, a través de la historia. No quiero decir con esto que está totalmente contaminada, porque sostengo que hay en todo lugar hombres y mujeres que se reúnen a diversas horas del día, de la noche, para ofrecer una ofrenda limpia al Señor en todo lugar. Con todo el esfuerzo que el enemigo hace por destruir esto, hermano, no ha podido hacerlo desde tiempos muy, pero muy remotos. Siempre ha habido un remanente que está de pie, que está buscando al Señor con todo su corazón, y eso les ha permitido a través del tiempo y la historia, hermano, mantener este río, este fluir del Espíritu sobre la tierra, este fluir del Espíritu en los verdaderos adoradores, y en eso debemos convertirnos nosotros. Entiendan, hermanos, que Daniel, del que estamos hablando, recibió sus visiones, recibió las revelaciones, porque era un adorador, y no cualquier adorador, era un adorador en espíritu y en verdad. Que si queremos nosotros, hermanos, alcanzar una naturaleza y un carácter, nosotros necesitamos desarrollarnos, meternos, participar constantemente en este ministerio, porque los adoradores en espíritu y en verdad desarrollan un ministerio de alabanza, de adoración, desarrollan un ministerio, hermano, en el que como tales ungimos al Señor, lo ungimos con nuestra alabanza, adoración, etcétera, 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 pero Él nos unge con su Espíritu Santo. Y por cierto fuera poco, también Él tiene palabras, también Él tiene cánticos que compartir con los que le adoran, con los que le alaban. Busquemos eso, hermanos. No nos cansemos, pero entendamos que vamos a tener persecución por eso. Entendamos que vamos a tener ataques, hermano, no solamente a través de hombres o sistemas, sino a través de demonios, y por qué no decirlo, hasta el mismo enemigo se va a levantar en contra de los adoradores en espíritu y verdad. Y en el fin parecerá que Él ha logrado eso, porque serán, por decir así, diezmados los adoradores, quedarán pocos. Un remanente fiel quedará como en el tiempo de Elías. Habían quedado 7,000 y con él 7,001. Él no sabía que habían 7,000 más, que no habían doblado las rodillas ante Baal. Y francamente hablando, este Baal es un tipo del hombre de pecado que va a estar en el fin. Es un tipo de eso. Entonces entendamos que hacia allá estamos caminando. Y la única forma, la única manera de salir victorioso de esto es no bajar la guardia en este ministerio precioso que el Señor nos ha concedido, que nos ha levantado y nos está edificando como un templo santo, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor constantemente. Constantemente. Entonces, dispongámonos en el capítulo 7 del libro de Daniel, porque quiero contextualizar esto. El capítulo 7 de Daniel, aunque no voy a entrar en desarrollar este tema, pero quiero que veamos unas escrituras aquí en el capítulo 7, porque Daniel tiene básicamente dos visiones. Les decía anoche que el capítulo 8 es desarrollado en el capítulo 11, pero el capítulo 8 y el capítulo 11 nos hablan de acontecimientos que se dieron en el tiempo antes de Cristo, 170 años antes de Cristo. Pero luego en el capítulo 7 de Daniel, él tiene una visión que es, por decirlo así, una ampliación de la visión del capítulo 8 y el capítulo 11,
pero que lo traslada a un tiempo diferente. Aun cuando en el capítulo 11 y también en el capítulo 8 hallamos que igualmente como se dieron esas cosas en aquel tiempo, en el mero fin van a repetirse, hermano, la historia se repite y la profecía igualmente se repite. Hay profecías y muchas de estas relacionadas con el tiempo del fin que tienen cumplimientos parciales en la historia. Cuando digo parciales, porque hay aspectos de toda la profecía que no se cumplen. Uno de estos que no se cumplen es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. No se cumplen en las profecías que parcialmente se han estado cumpliendo. Eso esperamos que suceda en el mero fin, hacia donde estamos casi llegando ya. Entonces, en el capítulo 7, hablando de lo que sí realmente va a, como decía anoche, posiblemente algunos de nosotros, ¿verdad? O nuestros hijos o nuestros nietos van a poder vivir estas experiencias. Pero dice en el versículo 21, hablando de este cuerno pequeño, que también va a existir en el tiempo final, ya ha existido antes porque el cuerno pequeño en aquel momento era Antíoco Epífanes. Para nuestro tiempo, creemos que este cuerno pequeño estuvo representado por muchas razones por Yasser Arafat, palestino que hizo tanto daño al pueblo de Israel, pero también el cuerno tiene algo que lo origina. De alguna manera esta conexión nos hace creer y nos hace ver que para el tiempo del fin el pueblo palestino va a ser utilizado de esa manera. De hecho, el que esté gobernando al pueblo palestino puede de alguna manera aplicársele también este término de cuerno pequeño. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, es decir, contra Israel, y los vencía. Este cuerno pequeño, en el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta es la razón por la que quise que leyéramos esto, porque esta palabra vamos a verla repetida en varios lugares, aquí en Daniel y también en Apocalipsis. Dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Vamos a ver más adelante cómo podemos definir esto. De Daniel dice en el capítulo 8 y en el versículo 13, aunque aquí hay un ligero cambio, porque aquí en Daniel 8:13 implica el cumplimiento, dijéramos así, parcial también, de lo que en Daniel 9:27 se ve como la otra semana. Por eso abarca un periodo de 2300 tardes y mañanas, que básicamente son 7 años. 7 años. Esta es la escritura que algunos utilizan para decir que habrán 7 años de tribulación, pero 3 años y medio de gran tribulación. Esto no es lo que nosotros creemos. Y creemos que no es esto lo que la escritura dice. Pero, ¿qué va a suceder o qué sucedió, por decir así, en ese tiempo? Dice en el versículo 11, bueno, del versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este es Antíoco Epífanes. Aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces ahí oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero les aclaro algo, el historiador Josefo registra estos acontecimientos en su libro, donde él narra lo que pasó
en el tiempo de los macabeos. Y es bien interesante porque del año 170 al año 174 más o menos, bueno, en el año 170 el templo fue profanado por Antíoco Epífanes. En el año 174, 175 más o menos, los macabeos lo restauraron, lo purificaron, y ahí sale la fiesta de carne. Pero les estoy dando este comentario porque en los registros históricos que Josefo recoge, registra un tiempo de aproximadamente 3 años y medio, tal vez unos meses más. Pero entra dentro del término que aquí se utiliza en Daniel 7, en el versículo 25, cuando dice que serán entregados en su mano, es en la parte final del versículo, hasta tiempos y medio tiempo. Eso, hermanos, también lo hallamos acá en la Escritura, amados hermanos, y nos damos cuenta de qué está hablando, y está hablando del mero final, porque en el capítulo 12 del libro de Daniel vuelve a mencionar esto y siempre lo ubica en el mero fin, o sea, en la época o tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Dice en el versículo 5, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, en este plano no varía mayor cosa en cuanto al relato del tiempo de los macabeos. Ahora aquí se agrega un aspecto bien importante, porque dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nosotros sabemos que Israel o Judá ha estado volviendo al territorio donde el Señor los ubicó hace muchísimos años. Ellos tienen en la actualidad ya 72 años de estar en el territorio de Israel, en medio de una gran cantidad de conflictos, de guerras, ¿verdad? De amenazas, hermano, de los países alrededor que son en su mayoría árabes y musulmanes, ¿verdad? El único poder democrático y el único gobierno laico, dijéramos en este sentido, que quieren conformar en este tiempo los políticos de Israel, porque hay un conflicto, hay un pleito en este momento en Israel, donde hay, hermano, una oposición muy fuerte que se está levantando en Israel, y básicamente estamos hablando del 60% de los israelitas que están allí, judíos, que de alguna manera profesan algún tipo de fe religiosa. Se cree que el 40% de la población no es ni una cosa ni otra. Están como un pueblo, como gente que está allí por otras razones, y no porque realmente quieran ellos abrazar una religión. Hay un conflicto entre los ortodoxos y ultraortodoxos que han formado partidos políticos que ahorita se disputan el poder alzarse con el poder en medio de Israel. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante, porque dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, quiere decir que va a venir un tiempo cuando de alguna manera, lo vamos a ver cuando se cumpla, primero Dios, y vamos a darnos cuenta que en Israel, bueno, en la actualidad hay 9 millones aproximadamente de judíos. Es muy probable que esto de el número de israelitas o judíos llegue a un punto que Dios sabe donde va a haber un conflicto muy serio, que va a dar oportunidad o va a abrir la puerta para que este acontecimiento de la abominación desoladora, de la apostasía y por supuesto la manifestación del hombre de pecado se cumpla. Pero esto que va a suceder en nuestros días ya es, como les digo, el cumplimiento total, final de lo revelado al profeta Daniel. Entonces, estamos tan cerca de eso. Él dice que en versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y
creo que esa es la situación de muchos de nosotros en este momento. Es más, algunos creen que han entendido y andamos, creemos que hemos entendido y andamos tirando, ¿cómo se dice? Golpes al aire y no le atinamos bien. Que el Señor nos dé la gracia para que tengamos por el Espíritu Santo, quien ha sido enviado para revelarnos las cosas que han de venir, abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos tener realmente, hermanos, un panorama real, genuino, verídico de los acontecimientos de los últimos días, y que de esta manera no solamente los que lo logremos podamos estar ciertos, estar claros, pero que también nosotros podamos ayudar a muchos para que no estén confundidos, porque fíjense lo que dice en el versículo 3 del capítulo 2: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y dice también en el versículo 12:10, pero muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y noten esta parte de este versículo: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hagamos un gran esfuerzo nosotros. Pongamos todo lo que está de nuestra parte. Es más, todo esto que yo les comparto, ustedes deben seguir rumiando, deben seguir escudriñando, deben seguir consultando. Bueno, de hecho, yo con toda libertad les recomiendo que puedan ustedes conseguir los libros editados por nuestro pastor general, el hermano Marvin Baez. Ustedes pueden consultar el libro Yasser Arafat, un personaje apocalíptico, o el libro Victoria Final, año 2000. Ahí pueden hallar ustedes una explicación muy, pero muy completa, hermano, acerca de todo esto. Yo estoy hablándoles de esto y como les dije hace unos días, quiero tratar la forma de ser lo más posiblemente apegado al texto bíblico. Puede que yo todavía no comprenda, no entienda todas las cosas, pero lo que estoy tratando de entender o que estoy entendiendo por la gracia del Espíritu Santo es lo que quiero compartir con ustedes para que ustedes, hermanos, tengan el cumplimiento de esto que acabo de decir, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero, hermano, ¿quiénes van a ser los entendidos realmente según estos versículos? Necesitamos entender que nosotros debemos ser limpiados y emblanquecidos y purificados. Y no ignoremos que allí cerca o caminando junto con nosotros habrá muchos impíos. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 22:11, allá se exhorta y se dice que el que es limpio o el que es santo, que se santifique más todavía. Y el que es inmundo, pues que sea inmundo más todavía. No hay, ¿qué podemos hacer? Pero una cosa sí es cierta: si tenemos testimonio del Espíritu Santo que nosotros estamos siendo emblanquecidos, estamos siendo purificados, hermanos, si estamos siendo limpiados, mantengámonos en esa experiencia, porque ellos son los entendidos. Fíjense, los que proceden impíamente, hermano, ninguno de ellos entenderá. Entonces notemos, pasemos por favor al versículo 11, porque aquí es donde vamos a ver por qué en Daniel se está hablando de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 11 le digo: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, ya sabemos que es el holocausto continuo, que tiene que ver con la adoración, la alabanza, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ustedes pueden hacer una operación matemática simple. Ustedes saben que nuestro año tiene 365 días, entonces ustedes multipliquen 365 por 3 años y medio. Ustedes van a hallar allí el resultado y es más o menos 1260 días, como dice Apocalipsis, capítulo 12, 13 y 14. Vamos a verlo más tardecito. Este versículo 11 registra precisamente los acontecimientos dados en relación a la apostasía, en relación a la abominación desoladora y el aparecimiento del hombre de pecado. Son los 3 eventos o acontecimientos importantes.
Pero hay otro acontecimiento que aquí se ve, que es bien interesante, y como dije hace un rato, que hay por lo menos dos cosas que en el pasado no se han visto, y es el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Eso no se ha dado antes, y es lo que hará diferente lo que va a suceder en el mero fin. Por eso dice aquí que habrá 1290 días, pero luego dice en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Dice, qué interesante es. Francamente aquí, hablando de los 1290 días, solo hallamos entre este pasaje y lo que Apocalipsis nos dice, en capítulo 12, 13 y 14, hermano, una diferencia de 30 días. Yo no voy a decir que deduzco o que sé, pero la realidad de las cosas es que esta diferencia de 30 días, en realidad, en el versículo 12, agrega un poquito más, porque agrega alrededor de 45 días más. Aquí hay dos cosas que yo puedo decir en este momento, habría que entrar en otros detalles, en otros estudios, ¿verdad? Pero de momento puedo decirles que aquí hallamos el arrebatamiento de la iglesia que va a suceder en estos días, pero en este tiempo marcado aquí también hallamos acá la posibilidad de que se realice la boda del Cordero. Son los dos eventos que vemos que aquí se agregan. Por favor, quiero que pasemos a esto otro. Hermanos amados, esto que quiero hablarles va a probar por qué ha sido un error tremendo y que se ha confundido, porque no se ha tenido cuidado en determinar lo que es el sacrificio continuo o holocausto continuo con el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Es lo que vemos aquí en el capítulo 9 de Daniel. Les decía que en el versículo 24 se señala una serie de pecados que son tratados. Además de esto, también se nos muestra que en ese tiempo de los, dijéramos así, 3 años y medio, que tiene que ver con el ministerio de Cristo, que es la mitad de la semana 70, llamada así para cuestiones de estudio, pero que en la Biblia aquí se le llama la otra semana. Entonces, es en ese tiempo que se cumplen estas cosas. Es decir, el versículo 24 se cumple precisamente en el ministerio de Cristo durante los 3 años y medio que él ministró, que cumple la mitad de la semana. Dice aquí que el Señor, en el versículo 27, confirma el pacto con muchos. Aquí no es el anticristo confirmando un pacto. Aquí es Jesucristo, el Mesías, confirmando el pacto con muchos. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este versículo termina hablando de todo lo que ha sucedido desde el momento que Cristo Jesús ascendió a los cielos, después de haber tenido sus 3 años y medio de ministerio, con lo cual cubrió la mitad de la semana 70. En ese sentido, hay 3 años y medio que enfoca aquí tiempos, la mitad de un tiempo, 1290 días aquí en Daniel, y allá en Apocalipsis 1260 días. También allá se agrega otras palabras para identificarlo, son 42 meses, que es lo que sucede durante el tiempo final. Pero entre el cumplimiento de la mitad de la semana, o sea, lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, y la mitad de la semana, en el mero final de la profecía, ese espacio de tiempo entre los 3 años y medio del ministerio de Cristo y los 3 años y medio, hermano, del tiempo final, han transcurrido, hermano, 2000 y pico de años ya. Así como arrancó en el tiempo de los macabeos con la apostasía y luego la dominación desoladora y luego la manifestación del hombre de pecado, y eso se desarrolló básicamente en 3 años y medio. Así eso se va a repetir, hermano, en el tiempo final. Ahora, ¿qué sucedía en el tiempo de Cristo? El Mesías estaba presente. Él tenía el control de las cosas, y si bien es cierto, había un imperio que dominaba la región.
en el templo existente durante el tiempo de Cristo, hermano, ese templo, con todo lo que se quiera decir, había sido profanado. Había apostasía en ese tiempo, en ese lugar. Y había reinando, por decirlo así, aunque había una hipocresía en el ejercicio del poder y del gobierno, pero quien realmente gobernaba, dijéramos políticamente, era Roma. Ellos son los que estaban reinando, y la existencia de un sacerdocio y de un templo era pura política. En serio, pura política. Es tanto así, fíjense, que en el asunto de los impuestos, quienes manejaban ese negocio eran los sacerdotes. Ellos eran los jefes de aquellos hombres llamados publicanos, y cobraban los impuestos a nombre de Roma. Los impuestos iban a dar a las arcas de Roma. Ahora, ya para nuestro tiempo final, ya que Israel ha retornado casi a su tierra, ¿qué esperamos que suceda en estos días? De hecho, según lo que podemos ver, tiene que venir una apostasía. Y les decía que hay conflictos serios en Israel ahora. Es muy probable, y esto yo me voy a adelantar, no son cosas que podemos puntualizar así tan claro, pero me quiero adelantar a algo que puede llegar a darse. Es mi sospecha. Como les decía hace un momento, hay un movimiento político religioso en Israel que está luchando por hacerse con el poder. Es muy probable que ellos lo logren. Y si lo logran, va a haber, hermano, una situación tan difícil, porque en su celo los judíos ortodoxos y ultraortodoxos van a buscar erradicar tanta maldad que hay dentro de Israel. Y eso va a suscitar un acontecimiento terrible. Es más, estos mismos judíos ortodoxos y ultraortodoxos, de entre sus mismas filas, pueden salir hombres apóstatas, hombres turbulentos, hombres que querrán obtener el poder de alguna manera, hermano, traicionando o vendiéndose. Y esto permitirá, escúchame lo que voy a decir, según Lucas 21:20, permitirá que las naciones de alrededor, armados hasta los dientes, van a rodear Jerusalén. Esto es lo que Jesucristo dijo en Lucas 21:20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado. Lo que estoy diciéndoles ahorita yo, hermano, son cosas que logro entender en el panorama político, en el panorama bíblico y en el panorama profético que puede desarrollarse en estos días, porque no podemos hablar de una apostasía porque no hay un templo, no hay un sacerdocio, no hay un altar de sacrificios, pero sí hay un movimiento religioso al interior del pueblo de Israel y que está, hermano, tratando de hacerse con el poder. Y si ellos lo logran, van a establecer en Israel, hermano, por su celo, escuchen bien, un gobierno religioso, pero con matices políticos. Eso, como repito, va a hacer que se desate en Israel una guerra terrible, terrible, que va a traer, hermano, no solo la manifestación de la apostasía, sino también va a traer la abominación desoladora. La abominación desoladora ya vimos que no consiste en ir y sacrificar un cerdo en el altar, como Jesús dice, en el lugar santo, y que algunos pues hemos llegado a la conclusión de que no se refería a un altar, sino que se refería a Jerusalén, al monte santo de Dios, como Daniel lo dice. Eso será la apostasía. ¿Y quién terminará sentándose como hombre de pecado? Fíjense bien lo que voy a decirles. ¿Quién gobernaba en el tiempo de los macabeos? Era Antíoco. Igualmente que los sacerdotes en el tiempo de Jesús recogían los impuestos y se los daban a Roma, igualmente en el tiempo de Antíoco los apóstatas, hermanos, recogían los impuestos. Miren, esta es la cosa, hermano, que diezmaban hasta lo último para poder tener contento al gobierno. Si bien es cierto, Antíoco no puso un trono allí dentro de Israel, en Judá, pero sí gobernaba él.
a través de sus generales, a través de sus ejércitos. Él gobernaba en ese tiempo. Y Roma hacía lo mismo. Es lo que probablemente vaya a suceder en el fin. Más de alguna de las naciones alrededor se va a alzar con el poder y va a gobernar Jerusalén. Y van a poner a alguien, un títere, dentro del territorio de Jerusalén para que gobierne a los judíos a favor de alguna nación predominante alrededor. Hay muchas, hay varias de ellas que pudieran alzarse con el poder. Es más, es muy probable que el invasor de Jerusalén someta a los judíos, fíjese bien lo que estoy diciendo, y le dé, en este caso, a los palestinos el gobierno total de Jerusalén. Eso sería la humillación desolada. Pero ¿qué va a suceder? Hermano, los palestinos y muchos de los árabes tienen, hermano, una hambre, una ansiedad terrible de destruir a Jerusalén y de destruir, hermano, a los judíos. Eso lo pueden remitirse al Salmo 83. Es un salmo profético, pero tremendo de cómo expone esto que estoy diciendo. Leanlo si quieren antes de acostarse y vean el Salmo 83. Ahora, pero ¿qué hay hoy aquí en Daniel 9:27 ya para nuestra edificación espiritual? Dice aquí que, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren, en estas pocas palabras se ve el cumplimiento de varias cosas que quiero comenzar por unos minutitos a que lo veamos. Número uno, hallamos, hermanos, la entronización de el Mesías, de Jesús llamado el Cristo. Yeshua HaMashiach está siendo aquí instalado, instituido como el sacerdote, como el sumo sacerdote. Vamos a ver eso más adelante. Número uno, vemos esa revelación aquí, el sacerdocio de Cristo. También hallamos la revelación del nuevo pacto, un nuevo pacto. Y también hallamos la revelación de cómo nadie absolutamente puede hoy día, ni siquiera los judíos, pueden, hermanos, utilizar sacrificios y ofrendas de animales y ofrecerlos por el pecado. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No se puede ofrecer ninguna clase de obras que puedan expiar nuestro pecado. Eso ya ha sido realizado por nuestro Señor Jesucristo. Él hizo, fíjense bien, repito este versículo, y por otra semana, es decir, esa famosa semana llamada la semana 70 es partida en dos. La primera mitad de la semana se cumple en el tiempo de Jesús llamado el Cristo. Y la otra mitad se va a cumplir en el mero final, comenzando con la apostasía y la abominación desoladora y la manifestación del hombre de pecado, pero ojo, con dos cosas que no se han cumplido antes. Número uno, el arrebatamiento de la iglesia. Número dos, la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Eso no ha sucedido aún y es lo que vendrá. Y es bien interesante porque viendo allá en el capítulo 12, hablando de los 1290 días y los 1345 días, en esos dos tiempos, escuchen bien, les decía yo hace un momento, que se puede dar el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En esos dos periodos de tiempo. Periodos de tiempo que vienen después de la gran tribulación. Tal como en el capítulo 12 de Daniel se ve, en el 11:45, hermano,
dice ahí que este cuerno pequeño, este hombre de pecado establece, hermanos, su gobierno entre el monte glorioso y el mar. Pone las tiendas de su palacio ahí y dice que inmediatamente después de que se establece, él es la abominación desoladora que se pone ahí en Daniel 11:45, pero en el capítulo 12 comienza a hablar de la gran tribulación. Y luego, después de hablar de la gran tribulación, habla de la resurrección. Es así como se ve ese panorama. Pero volviendo otra vez acá a Daniel 9:27, decía que entre la primera mitad de la semana 70 que cumple el Señor Jesucristo y la otra mitad de la semana 70 que estamos por iniciar dentro de poco tiempo, han transcurrido 2000 y pico de años. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en esos 2000 y pico de años? Número uno, en el capítulo 12, en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ustedes pueden marcar esto. Esto no ha llegado aún todavía a su culminación, pero ya estamos entrando al tiempo del fin. Estamos en aquel tiempo que Jesús dijo que era el principio de dolores. Básicamente el tiempo del fin está marcado por la apostasía. Y dice que en tanto llega el tiempo del fin, dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo he oído a algunos hablar sobre ese aspecto, pero una cosa sí es cierta, nadie puede negar que la ciencia ha aumentado. Nadie puede negar eso. Pero también nadie puede negar que la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, hermano, y el incremento del entendimiento de las escrituras ha ido también en aumento. Es muy importante. Estoy hablando de lo que sucede entre las dos mitades de la semana 70. Entonces, esto también, como en Daniel 9:27 dice, en el versículo 27, dice, después de que se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que se va a derramar sobre el desolador. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía. Número 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí en el versículo 4 hallamos la abominación desoladora, porque dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con este hombre de pecado? Dice en el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y fin. Ahora, hay algo bien importante. Hemos venido oyendo por años que el anticristo, que el anticristo, que el anticristo. El apóstol Juan se encarga de aclararnos eso. ¿Qué es o quién es anticristo? Aquí, obviamente, está bien si le queremos aplicar ese término aquí a este hombre de pecado, pero en realidad, fíjense bien lo que le voy a decir. El anticristo es alguien que está dentro, pero el hombre de pecado es alguien que está afuera. Llegará el momento que el que está afuera, el que quiere devorar a Israel, que quiere entrar, va a entrar. ¿Y quién le va a permitir que entre? Aquellos que son anticristos. Los apóstatas. Los apóstatas son los anticristos que han procurado o han permitido que hombres de pecado pisoteen Jerusalén. Es lo que se ve. Con todo esto que les he dicho, espero que ustedes estén ubicados, y si no, si hace falta algo, les recomiendo, número 1, que hablen con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y número 2, que lean estos libros que les he recomendado. Yo no quiero recomendar otros libros. Traten de conseguirlos. O si alguien lo tiene y puede prestárselos, que bien, pero una vez lo lean, por favor, devuelvan. No se vayan a quedar con los libros, algo que suele suceder. Primero Dios, mañana,
vamos a ver cómo se cumplió esto de Daniel 9:27 en Cristo. Vamos a ver primero Dios y vamos a hacer un análisis mediante, no muy exhaustivo, quizá bastante puntual, en el libro de los Hebreos, porque allí se desarrolla toda la temática de Daniel 9:27. Ahí se desarrolla. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Oremos esta noche y que Dios siga obrando en nuestras vidas y que estemos preparados. Bueno, yo anhelo que al entender y saber todas estas cosas, no vayamos a salir corriendo detrás de cualquier charlatán que venga diciendo que es alguien o que es algo. Así de sencillo. Hermanos, ya sabemos que el Señor viene en las nubes. Ya sabemos que Él viene de los cielos, no va a aparecer aquí de incógnito en la tierra. Por eso estoy haciendo esto yo, para que no vayamos a caer víctima de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Crezcamos en amor, asidos de aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y ayudémonos unos a otros, hermanos, porque dice que así como el cuerpo humano, las coyunturas, los tuétanos, todo está en función, logrando, hermanos, la edificación del cuerpo. Así hagamos nosotros, edifiquemos el cuerpo de Cristo. Padre, esta noche te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la honra, la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por esta bendición. Señor, sigue aclarando más las cosas que están escritas y ayúdanos, oh Señor, y corrígenos si es que nos confundimos en alguna cosa, Señor, pero por favor, tú que inspiraste, tú, Señor, que dictaste, tú, Señor, que hiciste posible que existiera este libro precioso, Señor, por favor, aviva tu fuego en nosotros, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, por favor, abre los oídos de nuestro entendimiento. Que no seamos engañados, Señor, como el apóstol Pablo dice, Señor, que la iglesia está siendo engañada a través de sus sentidos y está siendo apartada de la sincera fidelidad a Cristo, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro pastor, que, Señor, Él nos llama y que podamos seguirlo, Señor, lo más cerca que podemos, a través, Señor, de la bendición, de la adoración, del canto, de la alabanza, Señor. Oh Dios, que te podamos seguir y que te obedezcamos, y que nos guíes, que nos lleves, Señor, por el camino correcto. Muchas gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados.